Cuando diseñamos y configuramos una red, uno de los puntos más importantes en los que tenemos que hacer hincapié es en la seguridad. Desde el punto de vista de seguridad podemos configurar, por ejemplo, en nuestros dispositivos ciertas reglas que nos van a ayudar a filtrar determinados tipos de tráfico y evitar algunas técnicas, por ejemplo, de ataque como IP spoofing, que consiste en falsificar la dirección IP del atacante. Para ello, un elemento muy útil son lo que se llaman listas de acceso. En este vídeo vamos a ver qué son listas de acceso, vamos a configurar algunas de ellas y vamos a ver cómo estas listas de acceso bloquean o permiten que el tráfico, tanto de Internet como interno a nuestra LAN, viaje o atraviese el router. Y de esta manera podremos entender cómo proteger nuestra red utilizando este tipo de mecanismos. Vamos a comenzar viendo qué son las listas de acceso, también conocidas como ACLs. Las ACLs se definen normalmente por un conjunto de reglas. Por lo tanto, cada una de las ACLs que definamos, por ejemplo, en un router, va a contener varias reglas indicando de qué manera podemos filtrar el tráfico. Por lo general, cada una de estas reglas lo que va es a permitirnos definir una serie de permisos de acceso a recursos. Por recursos nos referimos, por ejemplo, a permiso de acceso a una red, o a lo mejor estamos hablando de un servidor concreto, por ejemplo un servidor web al que queremos permitir o denegar el acceso de otros usuarios, o incluso podemos especificar puertos. Quiere decir que dentro de un servidor podríamos indicar el puerto asociado a un servicio concreto, como podría ser el servicio web o el de email. Estas listas de acceso nos van a permitir ayudar a controlar el tráfico tanto en la dirección entrante como en la dirección saliente. Veremos que desde el punto de vista de un router, la dirección entrante siempre se refiere a tráfico que está llegando a sus interfaces y la dirección saliente a tráfico saliendo de sus interfaces. Por lo tanto, no hay que confundirlo con entrada y salida de Internet, puesto que este tipo de reglas se realizan o se configuran desde el punto de vista de un router. Estas reglas las vamos a utilizar como mecanismos de seguridad para poder evitar que algunos atacantes accedan a ciertas partes de nuestra red o incluso para evitar que entre dos VLANs que tengamos definidas dentro de nuestra LAN se pueda comunicar tráfico, se pueda transmitir tráfico. Vamos a ir viendo ahora cómo se definen y algunos ejemplos de uso. Aquí tenemos un ejemplo de lista de acceso que vamos a llamar lista de acceso estándar. La forma de definir una lista de acceso, este sería un ejemplo para routers Cisco, es utilizando el comando accessList. Después tendríamos que indicar qué número de lista de acceso vamos a utilizar. Normalmente, para una lista de acceso estándar podremos utilizar un número entre el 1 y el 99. Después indicamos si la lista de acceso, en este caso esta regla, nos va a permitir que el tráfico circule o a denegar que el tráfico circule a través del router. Y después tendremos que indicar la dirección IP origen, que puede ser una IP concreta o una red, y la máscara. Vamos a verlo con un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde en la parte derecha tenemos una red de área local. Esta red de área local tiene dos VLANs definidas. La VLAN 10, cuya subred es la 10.0.10.0, con máscara /24, y la VLAN 20, que es la red 10.0.20.0, con máscara 24, que vamos a utilizar para la red Wi-Fi. Así tenemos una red cableada, que es la VLAN 10, y una red Wi-Fi, que es la VLAN 20. Ambas redes están conectadas a un router que está conectada o bien al resto de la red de la empresa, o podríamos considerar que están conectadas a Internet. El objetivo de la lista de acceso que vamos a crear es que la Wi-Fi no pueda transmitir tráfico fuera de su VLAN. Para ello, tendríamos que configurar la siguiente lista de acceso. En el router que recibe el tráfico, que es el router va a ser el que va a permitir tráfico fuera de la VLAN 20, por ejemplo, del Wi-Fi, diríamos lo siguiente. Configuramos lista de acceso número 1 y le decimos que deniegue todo el tráfico cuyo origen sea 10.0.20.0 y le ponemos la máscara. Fijaros que esta es una máscara invertida, se suele llamar máscara Wild Mask. Luego veremos cómo se utiliza o cómo se obtiene una Wild Mask. La siguiente regla sería permitir cualquier otra cosa. De esta manera, si por ejemplo un usuario de la red cableada envía tráfico, puesto que la IP origen es 10.0, 10, pues podría ser la 10.1, la 10.2, la 10.3, la primera regla no se aplica, ya que no se aplica la primera regla, ya que no es de la red 10.0.20.0, saltamos a la segunda regla y diría permitir any,
permitir cualquier otra cosa, con lo cual podría enviar tráfico. Sin embargo, si un usuario de la red Wi-Fi intenta enviar tráfico fuera de su VLAN, como la IP origen sí que es del rango 10.0.20.0, sí que bloquearía esa conexión y no dejaría que se realizase la transmisión de datos. De modo que esta lista de acceso, formada por dos reglas, se ejecutaría en el router en la entrada de su interfaz y bloquearía todo el tráfico de la red Wi-Fi. Fijaros que en el ejemplo anterior, cuando he aplicado la lista de acceso, he indicado que se estaba aplicando en la entrada. Esto se tiene que especificar. Para ello, ahí tenéis un ejemplo en el cual utilizamos el comando IP Access Group. Después indicamos el número de lista de acceso. En el caso de la lista anterior era la lista número 1 y si la aplicamos de entrada o de salida. Si la aplicamos de entrada nos referimos a datos que están llegando al router. Puede ser por la interfaz conectado a la LAN o por la interfaz conectado a Internet. En este caso particular lo hemos aplicado a la interfaz F0, que es la que está conectada a la LAN. Por lo tanto, todo lo que estábamos aplicando antes se utilizaría solamente para paquetes que llegan de entrada por la interfaz F0. Esto quiere decir que en el ejemplo de antes, el usuario que está conectado a la red Wi-Fi no puede conectarse fuera. Sin embargo, sí que le pueden llegar datos desde el exterior. Sí podría recibir datos desde Internet. Sin embargo, ya que ella, en este caso, no puede establecer conexiones hacia afuera, sería raro que llegaran datos desde el exterior hacia dentro de la red Wi-Fi. Antes, cuando hemos visto la lista de acceso, habéis visto que he identificado con un 1. En este caso era una lista estándar. Cuando definimos una lista, cada una de las reglas que forman parte de la lista deben de repetir ese mismo número. Podemos incluir tantas reglas en la lista como queramos. Así que aquí tendríamos una lista con solamente 2 reglas, pero podríamos incluir muchas más. Además, he indicado que al final se utiliza una while mask, que es una máscara invertida. La while mask que tenéis ahora mismo en la figura corresponde a una red barra 24, que normalmente hubiéramos escrito como 255.255.255.0. Sin embargo, al invertirla nos ha quedado 0.0.0.255. Para invertirla tan solo tenemos que aplicar la siguiente operación. Cogemos una máscara que sea todo unos, 255.255.255.255, le restamos la máscara que utilizamos habitualmente y como resultado nos quedaría la 0.0.0.255. Esta es una máscara bastante evidente. Vamos a ver otro ejemplo para una máscara barra 25. En este caso una máscara barra 25 sería 255.255.255.128. Vamos a restárselo a una máscara que sea todo unos y el resultado sería 0.0.0.127 y con ello tendríamos la while mask para una máscara de red barra 25. Hasta ahora hemos estado viendo listas de acceso estándar. Ahora vamos a ver una lista de acceso extendida. Las listas de acceso extendidas pueden permitir bloquear o denegar tráfico utilizando no solamente la dirección IP origen, sino también la dirección IP de destino. Así que podemos especificar de dónde viene el tráfico y a dónde va dirigido. Además nos van a permitir también identificar el puerto origen desde el que se transmiten los datos y el puerto de destino al cual lo queremos enviar. Vamos ahora a ver un ejemplo de lista de acceso. En la figura tenéis una lista de acceso que es la lista de acceso 100. En el caso de utilizar listas de acceso extendidas, al menos en routers de Cisco, se debe de utilizar una numeración entre 100 y 199. Lo que vamos a hacer con esta lista de acceso es filtrar no solamente por origen, sino también por destino. La primera de las reglas dice access list 100 deny IP 10.0.20.0 con la máscara de barra 24 invertida. Eso quiere decir que va a denegar todo el tráfico origen cuya dirección IP origen sea la 20 o la red 20, en este caso el VLAN 20, y que vaya destinado, que es como continúa la línea, en la siguiente línea, que vaya destinado a la red VLAN 10. Es decir, si yo envío tráfico de la red 20 a la red 10, lo que va a pasar es que la lista de acceso entra en funcionamiento y me va a bloquear el tráfico. Por lo tanto, nunca voy a poder enviar tráfico de la VLAN 20 a la VLAN 10. Imaginaros que esta es la red de una empresa y que tenemos posibilidades de conectarnos a la red Wi-Fi tanto por usuarios que trabajan en la empresa como por invitados. Pero no queremos que accedan a la red interna de la empresa.
Si por ejemplo se tratase de un comercio, no queremos que si damos servicio gratuito Wi-Fi a los usuarios que se están conectando con sus dispositivos móviles, que pueden acceder a nuestra red interna. Por lo tanto, podríamos aplicar una regla de este tipo, indicando que los usuarios de VLAN 20, en este caso la red Wi-Fi, no pueden conectarse con la VLAN 10, que es la de mis usuarios internos de Milán. En la siguiente regla indicamos que cualquier otro tipo de conexión sí está permitida. Así que decimos permitir any, que querría decir permitir tráfico de cualquier otro origen a cualquier otro destino diferente. Por lo tanto, de nuevo, mis usuarios del VLAN podrían recibir tráfico de Internet. Mis usuarios de esa VLAN además también podrían enviar tráfico a Internet, puesto que Internet no es la VLAN 10, y por lo tanto podrían tanto enviar como recibir cualquier dato de Internet. Sin embargo, nunca podrían comunicarse con la VLAN 10. Además de poder filtrar por redes origen y destino, habíamos visto en la definición de las listas de acceso que también podemos filtrar por puerto origen y puerto destino. En este ejemplo vamos a realizar un filtrado por puerto de destino. Vamos a suponer que los usuarios de la VLAN 20 no pueden conectarse a ningún servidor web. Para ello, lo que vamos a hacer es, en nuestra lista de acceso, indicar, como veis en rojo, que ahora queremos que el filtro se haga sobre TCP y no sobre IP como utilizábamos antes. Además, indicamos que el destinatario va a ser cualquiera, por eso indicamos any, cuyo puerto sea el 80. Así, esta lista me va a denegar tráfico TCP de origen VLAN 20, destino cualquier IP, con lo cual esto incluiría cualquier servidor de Internet o cualquier servidor interno de la empresa, cuyo puerto destino sea el 80. Y después permitimos cualquier otro tipo de tráfico. Así, si por ejemplo un usuario del VLAN 20 intenta conectarse a el puerto 80, quedará bloqueado y esta conexión no podrá producirse. Sin embargo, si lo intentamos hacer a cualquier otro servidor, por ejemplo un servidor de ficheros, de transferencia de ficheros FTP, que suele utilizar el puerto 21, no habría ningún problema y la conexión se produciría. Aquí vamos a utilizar otro ejemplo diferente en el cual tenemos dentro de nuestra red un servidor. Este servidor vamos a suponer que es un servidor de páginas web. Lo que vamos a permitir es que solamente los usuarios internos de nuestra red se puedan conectar a este servidor web y que cualquier usuario que se encuentre en Internet, cualquier otra IP, no pueda hacerlo. Porque, por ejemplo, sea un servidor web que se utilice solamente para la intranet de la empresa. Vamos a ver cómo son las listas de acceso. En este caso utilizamos una única lista de acceso de salida en la interfaz a la que está conectado el servidor. Por lo tanto, se aplicará todo el tráfico que el router envíe hacia afuera desde el router hacia el servidor. La primera de las reglas me dice que me permite tráfico TCP cuyo origen sea la VLAN 10 y destino cualquiera. La segunda regla me permite tráfico TCP cuyo origen sea la VLAN 20 y destino cualquiera. Mediante estas dos reglas, si un usuario, por ejemplo, del VLAN 20 quisiera conectarse, podría hacerlo sin ningún tipo de problema, ya que el router permitiría la salida de datos hacia el servidor. Sin embargo, si ahora tenemos cualquier otra IP de Internet que quiera conectarse, se aplicaría la regla número 3, que es denegar cualquier origen a cualquier destino cuyo puerto sea el 80. Así que ningún otro usuario de Internet podría conectarse a servidores web internos de Milán. Por último, tengo que incorporar una última regla que me indique permitir any, ya que de lo contrario, cualquier otro tipo de conexión de un usuario del exterior hacia Milán o hacia cualquier otro servidor quedaría también bloqueada. Y solamente quiero denegar aquella que vaya al servidor web, que es el que estoy utilizando solo en Milán interna. Hay una cosa muy importante en las listas de acceso que no he destacado antes, y es que por defecto todas las listas de acceso tienen una última regla oculta que indica denegar todo lo demás. Si se comprueban las listas secuencialmente y llegado al último punto no se ha cumplido ninguna de las reglas, automáticamente se aplica la regla de denegar todo. Es por ello que en algunas ocasiones se utiliza como última regla permitir cualquier otra cosa, de modo que cualquier otra cosa no contemplada en las reglas anteriores automáticamente se permitiría. Vamos a poner un ejemplo interesante.
En muchas ocasiones las redes tienen un problema o una amenaza de seguridad que es lo que se llama el IP spoofing o falseado de direcciones IP. ¿Cómo puede producirse? Pues imaginemos que tenemos nuestro servidor web que, como antes hemos dicho, solamente va a permitir el tráfico que sea o que provenga de nuestras LANs internas, ya que no permitimos que el tráfico de Internet acceda. Sin embargo, un atacante podría ponerse una IP de nuestra LAN. Ahora nuestras VLAN son la 80.0.10.0 y la 80.0.20.0, por ejemplo. Si un atacante fuera conocedor del rango de IPs que estamos utilizando, podría ponerle a su ordenador una dirección dentro de ese rango. Así, en el ejemplo de la figura tenemos que un atacante se ha puesto la dirección 80.0.10.50. Por lo tanto, ya estaría dentro del rango de IPs que tiene permitido el acceso al servidor. Esto sería falsificar su dirección IP de origen. Además, existe otro tipo de amenazas, y es que se pueda atacar ordenadores internos de nuestra LAN y convertirlos en lo que se llaman ordenadores zombies que hicieran caso a cualquier atacante que en un momento determinado los pudiera controlar y poner todos en funcionamiento de forma sincronizada, como si utilizáramos botnets. Imaginemos que en la figura de la transparencia, el ordenador que está situado a la derecha está infectado por malware o por un caballo de Troya y por lo tanto el atacante ya puede controlar ese sistema. Puesto que no quieren que se detecte el origen del ataque, en muchas ocasiones este tipo de equipos zombie modifican su dirección IP. En este caso, el atacante le ha cambiado la IP y le ha puesto la 100.0.20.10, que ya no es una IP interna de nuestra LAN. El router de entrada-salida de nuestra red, que es el que tiene la figura, no debería de permitir nunca que llegase tráfico de Internet cuya IP origen sea una IP interna, puesto que todas las IPs 80.0.10.0 deberían de estar dentro de nuestra LAN y no podrían estar fuera. Asimismo, de la parte interna de la red no podemos recibir tráfico que no sea de nuestra propia LAN. Por lo tanto, la dirección 100.0.20.10 que no pertenece a nuestra LAN nunca debería de ser una dirección IP origen del lado interno. Para evitar que se haga ese tipo de ataques, utilizamos dos listas de acceso combinadas que aparecen en la figura, la lista de acceso 100 y la 101. La primera de las listas de acceso, la 100, que es de entrada, nos va a hacer lo siguiente. Vamos a denegar cualquier paquete que llegue con una IP origen de la red 80.0.0.0 con máscara 00.255.255. Esto incluiría cualquier red que empiece por 80.0, incluyendo desde la 80.0.1 hasta la 80.0.254. Por lo tanto, si alguien intenta enviar tráfico de esas subredes, se va a denegar y no se va a permitir el acceso en la entrada aplicando la regla 100. Además, vamos a tener una segunda regla en esa interfaz, que es la regla 101. Y vamos a decir que permitimos que se envíe tráfico hacia Internet que con dirección origen 80.0.0.0 y la misma máscara que antes, una /16. Esto quiere decir que si el tráfico que estoy enviando a Internet, y por lo tanto debe ser de mi LAN, tiene como IP origen la 80.0, la voy a dejar pasar. Y si no, voy a denegar todo. De esta manera evito ciertos tipos de ataque asociados con el IP spoofing, ¿vale? Así que aquí tendríamos el bloqueo del tráfico del atacante y en este caso también bloquearía con el out 101 la segunda parte. Vamos a ver aquí un último ejemplo para protección de equipos internos. En muchas ocasiones nuestros dispositivos pueden conectarse a un servidor y recibir información de ese servidor. Por ejemplo, yo me conecto a un servidor web y este me envía la página y yo la puedo visualizar. Esto se puede controlar con una lista de acceso utilizando un comando concreto que se añade al final de la lista que se llama established. Vamos a ver cómo funcionaría. Tenemos un ejemplo en la figura. Vamos a ver cómo uno de los dispositivos se quiere conectar a un servidor de páginas web que está en Internet. Para ello, establece una conexión. El router de salida de nuestra red se ha tomado nota de que nosotros hemos establecido esa conexión y por lo tanto, cuando nos contesta el equipo con el mensaje de vuelta, puesto que el router sabe que es una contestación a un mensaje anterior, podemos recibir la información y dejar a que el tráfico pase. Sin embargo, si un usuario que está en Internet, en este caso el atacante de la figura, quisiera enviar un mensaje hacia nuestros equipos internos,
puesto que ese primer mensaje no lleva asociado un mensaje previo del equipo en la dirección contraria, se consideraría anómalo y no una conexión established, como se indica arriba, y por lo tanto ese tráfico quedaría totalmente bloqueado y se eliminaría. No permitiríamos que llegase al interior de nuestra red. Como ejemplo, si el usuario atacante intentara hacer un ping a cualquier usuario de la VLAN 10, este quedaría totalmente bloqueado.